Mateo capítulo 17, versículo 14 en adelante dice así: Y cuando ellos fueron venidos a la multitud, vino a él cierto hombre, dice, e hincándose de rodillas, le dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Dice, padece malamente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo traje a tus discípulos y no le pudieron sanar. Y respondió Jesús y dijo: Oh generación incrédula. Fíjate cómo dice el Señor Jesús: Oh generación incrédula y perversa. Ahora, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os sufriréis? Traedlo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, y salió de él, y el muchacho fue sano desde aquella hora. Entonces vinieron los discípulos a Jesús aparte y dijeron: ¿Por qué nosotros no le pudimos echar fuera? Y Jesús le dijo: Por vuestra incredulidad. En algunas Biblias dice por vuestra poca fe, pero la versión en el griego, es decir, el original, dice por vuestra incredulidad. Y fíjate cómo el Señor Jesucristo dice: Porque de cierto os digo que que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada os será imposible. Mas este género no sale sino con oración y ayuno. Bien, y aquí queremos poner el contexto. El Señor Jesucristo había tomado a 3 de sus discípulos y había ido al monte de la transfiguración. Recuerda usted la historia en donde el Señor Jesús lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan a un monte, y él se transfigura, y en la transfiguración aparecen Elías a su lado y Moisés. Y Pedro quiere hacer 3 altares, porque ellos ven al Señor Jesucristo transfigurándose y ven a Elías y ven a Moisés, es decir, de manera glorificada. Y um, se oye una voz que dice: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y entonces esta escena, esta transfiguración llega a su fin, y el Señor Jesucristo desciende con sus discípulos a donde estaba toda la gente. ¿Cuántos discípulos estaban ahí? Al menos estaban el resto de los 12, los 9, y seguramente otros discípulos que también seguían a Jesús. Los discípulos habían sido requeridos por un padre que tenía un hijo. Dice aquí en Mateo, en mi Biblia dice lunático, y muchos malinterpretan esta escritura, pero la palabra nos enseña que realmente este muchacho estaba endemoniado. Realmente este muchacho tenía una manifestación grotesca. Digamos que aparentemente tenía ataques epilépticos o ataques muy fuertes en su condición, es decir, se manifestaban de una manera muy grotesca, de tal forma que el mismo espíritu o el mismo demonio que habitaba en aquel muchacho lo quería matar, lo aventaba al fuego para que se quemara, lo aventaba al agua para que se ahogara. Y el padre viene y requiere a los discípulos que le ayuden, y los discípulos tratan de echar fuera el demonio, tratan de sanar al muchacho, tratan de liberar al muchacho. Ahora, la pregunta es: ¿por qué los discípulos no esperaron a Jesús? ¿Por qué los discípulos deciden echar manos a la obra, es decir, intentar sanar a este muchacho? Porque los discípulos tenían la intención de sanar y liberar a este muchacho. Dice la escritura que este hombre que traía a su hijo dice: vine a tus discípulos, y tus discípulos no pudieron hacer nada.
Traje mi hijo a los discípulos y ellos no pudieron hacer nada. Y aquí hay dos opciones. O una es que aquel padre simplemente había escuchado acerca de el mover de Jesús, el mover del poder de Dios en Jesús y en sus discípulos, y realmente sí lo trajo a sus discípulos. O pudiéramos pensar también que este hombre trajo a su hijo a Jesús, pero al no encontrarse Jesús, recurrió a solicitar la ayuda de los discípulos. Sin perder Mateo 17, vamos a Mateo capítulo 10. Sin perder Mateo 17, vamos a Mateo capítulo 10, solo para observar algo. Es importante que podamos observar cosas hasta muy sencillas, cosas hasta redundantes, pero que nos pueden ayudar. El capítulo 10 está previo al capítulo 17. Estamos leyendo esta historia en el capítulo 17, lo cual se presume que el capítulo 10, como es antes, fueron sucesos o eventos que sucedieron previos a la historia que estamos leyendo en el capítulo 17. Muy bien, así es que dice el versículo 1. Llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y ahí usted puede seguir leyendo lo que el Señor Jesucristo dice, pero el Señor Jesucristo los envía y dice el versículo 7, y yendo predicad diciendo, el reino del cielo está cerca. ¿Por qué el reino del cielo está cerca? Porque Jesús estaba en el reino estaba en Jesús, donde estaba Jesús estaba el reino, aunque en su interior estaba el reino, pero Jesús estaba manifestando las obras del reino en su exterior, con grandes señales, prodigios y milagros, con la palabra que salía de su boca, con los pensamientos de su mente y de su corazón. Jesús estaba manifestando el reino de los cielos ahora en la tierra. Versículo 8. Y Jesús les dice a sus discípulos, sanad enfermos. Si se fija, Jesús no les dice, vayan y oren por los enfermos, a ver si sanan. No, Jesús les da una orden, sanad a los enfermos, sanad a los enfermos. ¿Cuál fue el poder? ¿Cuál fue la actitud? ¿Cuál fue la operación de Jesús respecto a la sanidad? Jesús no predicó de la sanidad. Jesús no enseñó a sanar. Jesús ordenó a sus discípulos a sanar. Él ordenaba, él declaraba a las personas sanas, echaba fuera la enfermedad, sanaba a las personas con su palabra, con sus manos. Así es que el Señor Jesús no les dice a sus discípulos, vayan y oren. No, sino les dice, ustedes sanen. El Señor Jesús no les dice, vayan y oren y pidan al Padre para que estas personas sanen. No, el Señor Jesús les dio autoridad para que sanaran, para que la acción de sanidad surgiera a través de los discípulos y el resultado se obtuviera. De tal manera que cuando los discípulos fueron, sanaron enfermos y echaron fuera demonios de las personas. Tal cual Jesús les envió, tal cual sucedió. Esta misma manifestación de la gloria de Dios la podemos ver en sus mismos discípulos cuando el Señor Jesucristo resucitó, cuando vino el Espíritu Santo y ellos empezaron a ministrar, a predicar el Evangelio de Jesús y sanaban a los enfermos, echaban fuera demonios. Pero entre esta experiencia del capítulo 10, el poder de Dios manifestado a través de los discípulos, porque Jesús les dio esa autoridad, Jesús les dio ese mandamiento, Jesús les dio ese poder, podríamos decir que de aquí al día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió, esto es, Jesús ya había resucitado, el Espíritu Santo trajo consigo el mismo poder, la misma autoridad que Jesús tenía cuando Él estaba en su ministerio, cuando Él estaba en vida en este mundo. Porque los discípulos fueron ungidos con la unción,
con que fue ungido Jesús. Y esto es muy interesante, porque tú y yo recibimos la misma unción con que fueron ungidos los discípulos, pero más extraordinario es pensar que tú y yo recibimos la misma unción con que fue ungido Jesús, porque ahora tenemos la unción de Cristo. Así es que dice: sanad a los enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, gratuitamente habéis recibido, gratuitamente dad. Gratuitamente habéis recibido, gratuitamente dad. Y tú y yo hemos recibido todo por gracia. Todo lo hemos recibido de manera gratuita. Aunque el Señor Jesucristo en su corazón, aunque el Señor Jesucristo en su voluntad otorgó esta autoridad y este poder a sus discípulos en este momento de Mateo 10, y sus discípulos fueron enviados y ellos obedecieron, caminaron en la voluntad de Dios. Podríamos ver aquí que Jesús determinó que ellos fueran y ellos fueron. Ahora Cristo ha determinado proveernos de toda la bendición porque somos creyentes nacidos de nuevo. ¿Cuál es la diferencia entre estos discípulos de Mateo 10 y nosotros? O los discípulos de Mateo 10 y los discípulos del día de Pentecostés, que en Mateo 10 ellos no eran creyentes nacidos de nuevo, eran creyentes. Y en el día de Pentecostés y nosotros ahora somos creyentes nacidos de nuevo, si es que hemos nacido de nuevo, si es que el Espíritu de Cristo mora en nosotros, si es que hemos creído en Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta, si hemos confesado que Jesús es el Señor y creído en nuestro corazón que Dios le levantó entre los muertos, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así es que la gran diferencia está en que Jesús les dio autoridad, les delegó ese poder y ellos fueron enviados, y tal cual fueron enviados regresaron habiendo sanado enfermos, echado fuera demonios, limpiado leprosos, resucitado muertos. Estas cosas sucedieron a través de los discípulos y no eran nacidos de nuevo, no estaba digamos que el Espíritu de Dios en su interior, aunque recibieron ese poder de parte de Jesús, es decir, el Espíritu Santo se movió a través de sus vidas, pero ahora sucedió algo extraordinario con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo y con la venida de la promesa del Espíritu Santo para todo aquel que cree. Esto es algo extraordinario. Así es que Mateo 17 podemos ver que los discípulos ya habían echado fuera demonios. En Mateo 17 los discípulos, cuando este padre les pide ayuda, los discípulos hacen lo que ellos ya sabían hacer, valga la redundancia. Es decir, ellos se proponen echar fuera el demonio de este joven. Y ellos creían, porque ellos tenían la autoridad que Jesús les había dado. Ellos creían, los discípulos. Ellos ya habían manifestado la fe. Ellos ya habían manifestado las obras de la fe creyendo lo que Jesús les había dado y lo que Jesús les había dicho. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pedro y Juan van a una de las sinagogas y había un hombre que había nacido lisiado de sus piernas? Y él estaba ahí a la puerta pidiendo limosna, y cuando tuvo ese encuentro con Pedro y con Juan, Pedro le dice: no tengo oro ni tengo plata, porque este hombre pedía limosnas, pero lo que tengo te doy. Así es que, y Pedro le dijo: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate sobre tus pies. Y este hombre fue restaurado. Lo mismo hicieron los discípulos cuando Jesús los envió en Mateo 10. Y lo mismo intentaron hacer cuando en Mateo 17 fueron requeridos por el Padre para que los discípulos le ayudaran a sanar a su hijo. Así es que ellos, con fe, creyendo,
decidieron dar de lo que habían recibido. Recibieron gratuitamente, es necesario que den gratuitamente. Y aquí hay algo muy interesante, porque tú y yo recibimos por gracia. El mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos está en nosotros. Fíjate, los envió a sanar a los enfermos. Es la misma promesa, es el mismo espíritu, es el mismo poder, pero ahora no solo el espíritu mora en nosotros, sino la unción está sobre nosotros para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para resucitar muertos, para echar demonios. Marcos 16 dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y no les darán daño, tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. Eh, el mismo poder y la misma autoridad con que Jesús manifestó el reino de Dios, liberando a los cautivos, sanando a los enfermos, trayendo vista a los ciegos, es la misma unción que está en ti y en mí. Ahora, si dijéramos, es que el Señor, si nos juntáramos y platicáramos acerca de que el Señor nos dijo que debemos dar gratuitamente, debemos dar por gracia lo que la gracia nos ha bendecido, la gracia tiene que ver con el favor de Dios, tiene que ver con la ayuda divina en todo tiempo. La gracia tiene que ver con la provisión divina en todas las áreas de tu vida, con la ayuda divina en todo tiempo y en todo momento para ti. La gracia es el favor de Dios. Jesús es la gracia es Jesús. Así es que si dijéramos, oye, es que no debemos poner exigencia o no debemos de poner condiciones para sanar a los enfermos y para echar fuera los demonios y para resucitar a los muertos y para sanar a los leprosos. No podemos poner condiciones porque el Señor nos dice que demos gratuitamente lo que hemos recibido gratuitamente. Y si las cosas que Dios nos ha dado y su poder para operar en lo sobrenatural, resistiendo todo mal y trayendo libertad a los cautivos, vista a los ciegos, que los sordos oigan, los cojos anden, los muertos sean resucitados, los leprosos sean limpiados, los enfermos sean sanados. No podemos poner exigencia, no podemos poner condiciones para operar en este poder. Qué bueno y qué glorioso sería que estuviéramos discutiendo este tipo de cosas. Pero la verdad es de que no podríamos discutir estas cosas, porque primero tendríamos que movernos, primero tendríamos que movernos en ese poder que Dios ya nos dio. Está en ti y está en mí. Ahora, aquí hay algo muy importante que usted necesita considerar. Dios es un Dios bueno, es un Dios de amor, es un Dios de benignidad. Y no significa que porque Dios nos ha dado tan gloriosas y maravillosas promesas, nosotros nos sintamos condenados o atrapados o presionados, porque ninguna de estas cosas se manifiestan en nuestras vidas. Yo sé que tú tienes un testimonio, yo sé que tú has operado de alguna manera o de otra en algunas de estas cosas, pero no hemos operado como el Señor Jesucristo envió a sus discípulos. Aún durante el trayecto de nuestra vida hemos visto grandes sanidades. Un servidor y muchos aquí hemos orado por enfermos, hemos puesto las manos sobre los enfermos, han sanado. Yo recuerdo que íbamos a una plaza pública y las personas se hacían fila, venían personas enfermas. Yo recuerdo a una señora que venía con unos tumores en su estómago y que pidió que estuvimos compartiendo la palabra, y yo recuerdo que puse sus manos en su vientre y declaré sanidad en el nombre de Jesús. Y cuando le preguntamos cómo se sentía, qué pasaba, ella se tocó su vientre y dijo, no tengo absolutamente nada, los tumores se fueron. Y muchas otras cosas más durante toda nuestra trayectoria de
de ser cristianos. Ah, hemos caminado en la sabiduría de Dios, hemos caminado en el poder de Dios, hemos resistido al mal, pero no hemos permanecido o no hemos alcanzado lo glorioso a lo cual Jesús nos llamó, como los discípulos. Esa experiencia cuando Jesús los envió a los 12 y después a los 70 fue algo extraordinario para ellos. Pero fue un evento en particular, o dos eventos en particular, pero después ya no se vuelve a tocar más el punto hasta Mateo 17, cuando ellos tienen la oportunidad de manifestar con gloria lo que ya habían ejercido o en lo que ya se habían ejercitado. Así es que tú y yo tenemos ese poder y tú y yo tenemos que ejercitarnos, pero no te sientas condenado, no te sientas atrapado, no te sientas mal porque estas cosas no operan en ti. Nuestra animación es que te ejercites y que te levantes y que operes en el poder de Dios que mora en ti. Pero si no lo haces, Dios te sigue amando igual. Es importante que tú medites para que tú ejercites porque hay tantos que necesitan de ti, que necesitan de Dios y del poder de Dios que mora en ti, que fluye en ti, que está en ti, que el Espíritu Santo quiere que quiere manifestar en tu vida. Pero no te sientas mal porque no suceden las cosas, porque tú no lo haces, no te sientes condenado nunca jamás. Ni te trates de esconder porque en ti no han estado moviéndose o no han estado sucediendo estas cosas o no se han estado ejercitando o no has dado este fruto. Llegará el momento y llegará el tiempo y mi oración es que el Espíritu Santo te convenza porque el Espíritu Santo trabaja desde tu interior, desde nuestro interior para motivarnos el querer como el hacer. Y la cuestión es creer, porque al que cree todo le es posible. En esta misma historia, en otro de los evangelios, el Señor Jesucristo le dice a este hombre le pide ayuda, ayúdanos, si puedes hacer algo. Y Jesús le dice, al que cree todo le es posible. Y este hombre le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Muy bien, ahora, ¿qué dice la escritura particularmente en Mateo 17? En el versículo... bueno, Jesús desciende y Jesús después es arribado o tiene ese encuentro con el papá de este muchacho y este hombre le dice, lo he presentado a tus discípulos y no le han podido sanar. Jesús le dijo, oh generación infiel y torcida. Es decir, Jesús nunca se disculpa con el papá porque sus discípulos no pudieron hacer nada. No, aquí no. El mal siempre hay que tratarlo con el mal. Perdón, discúlpeme. El mal siempre hay que tratarlo como lo que es, como mal. Nunca debemos simpatizar con el mal, ni tratar el mal de buena manera. Así es que aquí había una situación que era necesario resolver. Y aunque Jesús amaba a sus discípulos y respetaba a sus discípulos, pero sucedió algo en sus discípulos en lo cual Jesús no estaba de acuerdo, lo cual no sucedió cuando ellos fueron enviados a sanar enfermos y a liberar endemoniados en Mateo 10. Pero aquí había sucedido. Y los discípulos no pudieron sanar a este muchacho. Jesús dice el versículo 18, reprendió al demonio y el demonio salió del muchacho y el muchacho quedó sano desde aquella hora. Cuando los discípulos vinieron a Jesús, dice, aparte le dijeron, es decir, los 12 se acercaron a Jesús, bueno, los 9 junto con los otros 3, pero los que participaron en este intento fueron 9 de ellos, y le dijeron, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Y se refieren al demonio. Y Jesús les dice, por vuestra incredulidad. Por vuestra incredulidad. Ellos quizá pensaron que habían fallado en algo, quizá respecto a su fe. Pero recuerde que la fe con la que nos podemos mover en el poder de Dios es la fe de Jesús. No es nuestra fe. La fe
que manifiesta las cosas que no se ven para que se vean las cosas del reino espiritual, la fe que permite que nos apropiemos de todo lo que ya nos ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús, en el reino espiritual, en nuestro espíritu, para que se manifiesten en este mundo natural, es la fe de Jesús. No es nuestra fe, es la fe espiritual, es un regalo de Dios. Así es que los discípulos habían recibido esta fe. Jesús les había dado una porción. Jesús les había permitido caminar en esta fe. Y Jesús les dice, no es por tu fe, pero por tu incredulidad. Dice, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Mas este linaje o este género no sale sino por oración y ayuno. Esta condición, esta manera de pensar, esta experiencia no sale sino con oración y ayuno. ¿Y qué les dijo el Señor Jesucristo? No es tu fe el problema. Así es que la fe no es un problema en lo cual nosotros tengamos que preocuparnos. Porque la fe es un regalo de Dios. Porque la fe no es nuestra fe, sino es la fe de Jesús. Porque la fe sabemos que puede manifestarse, puede empezar a ejercitarse a través de la palabra, a través del oír la palabra de Cristo. Porque la fe tiene poder, porque la fe produce obras, porque la fe manifiesta la gloria de Cristo, porque la fe se apropia. No somos nosotros, es la fe la que se apropia de las cosas que nos fueron dadas en Cristo Jesús. La fe es poder, la fe es espiritual, la fe está a nuestro beneficio. Jesús es el autor y consumador de la fe. La fe manifiesta obras, la fe tiene su principio de manifestar la gloria de Dios cuando se empieza a declarar la palabra. La fe, una de las primeras manifestaciones de las obras de la fe o de la obra de la fe es la declaración. Así es que no es un problema de fe. Claro, si tú no oyes la palabra, entonces tienes la medida de fe, pero no puede levantarse esa fe, no puede activarse en tu vida. Si tú no declaras la palabra, estás deteniendo que la fe produzca obras, que la fe manifieste, que la fe se apropie de lo que te ha sido concedido por gracia. Pero aquí el Señor Jesucristo les da un panorama diferente a lo que ellos pensaban. Les dijo, no es una cuestión de fe, porque si la fe fuera de este tamañito, del tamaño de un grano de mostaza, así de chiquita, tú le dirías a este monte, quítate y pásate para allá, y el monte obedecería y sucederían las cosas. Pero Jesús les dice, es por causa de tu incredulidad. Los discípulos habían creído. ¿Cómo que el Señor Jesucristo les dice que es por causa de la incredulidad? Pero los discípulos habían creído. Ellos habían manifestado ya, ellos se habían ejercitado en la autoridad para echar demonios en Cristo Jesús. Así es que, ¿cómo es que había incredulidad en sus vidas? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el Señor Jesús está diciendo que no es por la fe, sino por la incredulidad. Así que el Señor Jesucristo establece una verdad importante. El creyente nacido de nuevo le ha sido dada la medida de fe, y si el creyente nacido de nuevo ejercita la fe, meditando la palabra, oyendo la palabra, permaneciendo en la palabra, entonces la fe está lista para operar, para apropiarse de las cosas divinas, de las promesas de Dios en Cristo Jesús. Pero si hay incredulidad, entonces la fe va a ser topada, la fe va a ser imposibilitada, la fe no va a poder operar con libertad. La fe no va a poder operar, no va a poder manifestar, apropiarse de las obras, de las cosas que ya nos fueron concedidas. Jesús siempre operó con fe. Pero cuando fue a su pueblo natal, en donde no le honraron, ni le reconocieron como Dios, ni Señor, ni el poder, sino que dijeron que no es este el hijo del carpintero, que no es este el hermano de las mujeres que conocemos, y no lo honraron. Y dice el Señor Jesús en su palabra que Él no pudo
hacer milagros por causa de la incredulidad. Así es que el Señor Jesucristo está diciéndonos aquí que tanto la fe puede manifestar el poder de Dios, pero la incredulidad puede impedir que el poder de Dios se manifieste. Y ambas pueden coexistir. La incredulidad es un tipo de fe, porque también viene por creer, también viene por oír, pero no la palabra de Dios, sino filosofías, sistemas de pensamientos, situaciones, cosas que son contrarias a la palabra. Así es que cuando la incredulidad cohabita con la fe, entonces la fe puede ser detenida para que manifieste su gloria. Y esto fue lo que pasó con sus discípulos. Ellos no habían experimentado un caso como este. Y cuando ellos echaron manos a la obra para sanar a aquel muchacho, este muchacho manifestó algo que ellos nunca habían visto. Y cuando dejaron que sus sentidos fueran atrapados por lo que veían, entonces ellos permitieron que la incredulidad viniera. Y hay muchos creyentes que pudieran pensar que a Dios, primero, creer incorrectamente, no entender, pues es incredulidad. No conocer la palabra es incredulidad, porque entonces conoces otras cosas. Y si no conoces la palabra, entonces estás conociendo los sistemas de pensamiento de este mundo, las limitantes de este mundo, y eso es incredulidad. Si entiendes incorrectamente, es incredulidad, porque no estás entendiendo cómo la palabra opera, cómo la palabra dice, cómo la palabra es, y entonces estás entendiendo de una manera equivocada, como aquellos que piensan que la enfermedad es un castigo de Dios, que la enfermedad es una prueba que Dios quiere que tú atravieses, y es falso. Cristo nos redimió de la enfermedad, así como nos redimió de la culpa del pecado, como perdonó todos nuestros pecados. Pero también hay quienes creen, pero cuando no reciben en el momento que ellos piensan o ellos quieren, no permanecen en la palabra y entonces malinterpretan la voluntad de Dios, malinterpretan el corazón de Dios en cualquier petición o en cualquier solicitud que ellos estén haciendo. Y entonces no entienden la fidelidad, el pacto y la naturaleza de Dios y no pueden apropiarse por la fe porque al no entender correctamente cómo es Dios, cómo opera Dios, cuál es el corazón de Dios, cuál es la voluntad de Dios, entonces no están creyendo correctamente la palabra. Y entonces inician bien, pero después ven, no suceden las cosas y después piensan quizá no es la voluntad de Dios, quizá en la soberanía de Dios, Dios no quiere que suceda esto y los caminos de Dios son inescrutables. Y por no ofenderse ni ofender a Dios, aunque cuando no creen o creen incorrectamente, prácticamente están ofendiendo la palabra y están ofendiendo la obra terminada y completa, perfecta de Jesús, entonces las personas desisten. Pero no se dan cuenta que es la incredulidad la que está impidiendo que la fe manifieste su poder. Así es que hay que entender correctamente y creer correctamente. Dios es un Dios bueno. Yo no entendería cómo si un padre siempre deseara que sus hijos estuvieran sanos. Yo no puedo entender cómo si un padre en este mundo siempre deseara que sus hijos tuvieran éxitos en sus trabajos, en su escuela, en sus negocios. Yo no sé cómo poder entender que si un padre siempre quisiera lo mejor, la felicidad, la libertad para sus hijos, porque cualquier padre se dolería si sus hijos sufren. ¿Por qué pensar que Dios, que el mismo Dios creador de los cielos y de la tierra, que envió a su Hijo y con Él nos dio todas las cosas y es un Dios de amor, de bondad, de benignidad, de gracia, que envió a su Hijo a pagar todas nuestras deudas y a liberarnos de toda esclavitud?
¿Cómo es posible poder pensar que un Dios tan glorioso y maravilloso no quisiera que viviéramos en perfecta salud, en perfecta libertad financiera, con el poder para hacer las riquezas, manifestando su gloria y su poder? Pero definitivamente que sí. Ahora, cuando el hombre se engaña pensando que Dios es bueno, pero que Dios me permite vivir de acuerdo a mis propios intereses y a mi manera, entonces no es que Dios me esté obstaculizando. No, es que el mismo hombre, al vivir bajo su prudencia, está añadiendo incredulidad. Así es que Dios no nos llama a vivir y a confiar en nuestra prudencia, sino en su sabiduría, en su poder, en su palabra, en su amor, en su justicia, en su gracia. Así es que lo primero es que no debemos condenarnos, ni sentirnos mal, ni sentirnos exigidos, culpables. No, no. Recuerde que la condenación es un engaño del diablo. ¿Por qué? Porque la ley fue dada para que el hombre se sintiera condenado. La ley fue dada para que el hombre entendiera que era pecador. La ley fue dada para manifestar el pecado en la vida del hombre. No porque la ley sea mala, la ley es buena, pero no puede hacer bueno al hombre. La ley es perfecta, pero no puede hacer perfecto al hombre. Y me refiero a la ley de Moisés. Pero Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Cristo Jesús vino a cumplir la ley, a completar la ley y a que la ley llegara a su fin para que tú y yo viviéramos en la libertad de la ley del Espíritu de vida en Cristo, no bajo la ley de Moisés, pero bajo la ley de la gracia, bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, bajo la ley de la justicia, de la fe en Jesús, de la fe de Jesús, del Evangelio de las buenas nuevas de Cristo. Así es que Romanos 8 dice que no hay condenación para los que están en Cristo porque hemos nacido de nuevo. Ya no somos como éramos, pero ahora hemos nacido de nuevo y tenemos un espíritu perfecto y el Espíritu Santo nos ha sellado, está con nosotros y nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Pero la condenación ahora se convierte en un engaño porque el diablo quiere utilizarla para hacer que la incredulidad venga a las personas. Entonces el hombre es condenado y entonces la fe no puede operar porque el hombre se siente indigno para poseer lo que le ha sido dado por gracia. Pero le ha sido dado por gracia. Las cosas que Dios nos ha dado nos han sido dadas por gracia para que por la fe se manifiesten. No por nuestra buena onda, no por nuestra perfección, no por nuestra bondad, no, es por la bondad de Dios, porque Dios es amor, porque Dios es abundancia de gracia y de justicia, manifestando su esplendor en Cristo Jesús en la vida de los hombres. Así es que tenemos que tener cuidado con ello y tenemos que tener cuidado con la incredulidad. Sentirnos mal, sentirnos exigidos es incredulidad. Y entonces estamos oponiéndonos a la fe, estamos estorbando a la fe. No lo hagamos, sino insistamos una y otra vez en permanecer en la palabra. Es tan importante que continuamente estemos permaneciendo en la palabra. Mire, yo a veces tengo que escucharme a mí mismo. Escucho alguno de los videos, alguno de los audios que he hecho, leo la palabra, oro, pero a veces tengo que escucharme a mí mismo otra vez para animarme a mí mismo y escucho quizá a otras personas que considero que comparten la buena doctrina. Y cada vez me escucho una vez más o escucho a este líder o a esta persona, hay una bendición tan grande que hablan la palabra, que comparten la palabra, no a los que hablan historias muy bonitas. Y no estoy diciendo que esté mal, pero a veces hay predicadores que dicen un versículo y se la pasan hablando de historias y de ser buenos y de tratar bien a la gente. Bueno, todo eso está bien, pero no son los milagros, no es la bondad humana, no son los quehaceres, no son las actividades las que producen fe. La palabra de Cristo activa la fe, hace que la fe venga. La fe ya es nuestra, es de Cristo y Cristo nos ha dado la medida. Así es que tenemos que escuchar la palabra, aquellos que comparten la palabra. Escúchate a ti mismo, declara la palabra en voz alta, léala en voz alta, insistamos en la palabra para que no permitamos
que la incredulidad se acerque a nuestras vidas y que haya lugar. El temor es incredulidad, la tristeza es incredulidad, la amargura es incredulidad, la falta de perdón es incredulidad, porque todas estas cosas vienen de los pensamientos humanos, vienen del pecado, y no debemos permitir que esas cosas nos seduzcan. Si tú te relajas en la fe, la incredulidad te seduce. Si tú le das vacaciones a la fe, creo que hoy es temporada de vacaciones para muchos niños, pero tú y yo tenemos que aprender algo. No debemos darle vacaciones a la fe. Así es que no te sientas mal porque un día se te olvidó leer la palabra, porque un día se te olvidó orar. No, pero pon el dedo en el renglón y al otro día hazlo. Busca genuinamente de corazón. Hazlo de corazón. No se trata de que esté en tu mente, se trata de tu corazón. Y recuerda, Cristo mora en tu corazón. La palabra de Dios ha sido implantada en tu corazón. Así es que permite que el Espíritu Santo te motive, te inspire y tú busques al Señor de corazón y no permitas que la incredulidad se acerque a tu vida. Y si ya se ha acercado, vea la palabra. eh, la manera de que los pensamientos equivocados de nuestra vida salgan no es hablándoles y resistiéndoles, no es sustituyéndolos con la palabra de Cristo. Así es que si hay pensamientos que no son apropiados y que tú tienes una manera de pensar y de vivir, recuerda que de acuerdo a nuestros pensamientos es nuestra manera en la que somos, es la manera en la que vivimos. Y si nos damos cuenta que vivimos de una manera equivocada en cierta área de nuestra vida que no nos está trayendo provecho. Por ejemplo, tú y yo no debemos de vivir mendigando. Dios no nos llamó a mendigar. Dios no nos llamó a andar pidiendo favores. Tú eres altamente favorecido. Y no me malinterprete. O sea, estoy hablando de aquellos que se someten tanto, que se humillan falsamente tanto, que empiezan a mendigar, tienen una actitud de mendigo. Usted no debe, definitivamente que usted no puede gastar el dinero que no tiene. No se debe de endeudar en tarjetas de crédito. Todos hemos cometido errores al respecto en las finanzas, pero no debemos volver a cometer ninguno de estos errores porque no nos conviene. Así es que si usted está endeudado con algún tema, trate de salir a la brevedad posible, trate de no tener una tarjeta de crédito, salvo que usted sea muy habilidoso y muy sabio para manejar bien y correctamente estas cosas. Usted no puede gastar lo que no tiene, no se deje llevar por la mercadotecnia y por la necesidad de comprar compulsivamente. No tenemos necesidad de las cosas, el mundo nos quiere vender ello, pero usted necesita ser sabio para entender qué es lo que puede tener en el momento y no. Pero debe estar contento. Pero usted necesita trazarse objetivos. Y no, definitivamente que si usted tiene un modo de vida ahorita, pues no puede querer vivir de un modo 3 o 4 veces más caro porque no tiene los recursos. Pero no significa que Dios no quiere que usted viva de aquella manera. Si esta es una manera genuina, usted tiene que ponerse su objetivo, pero también tiene que ponerse un objetivo para que Dios le dé mucho más, para que invierta en el reino. Es importante que no solo el corazón esté deseando estas cosas, pero su corazón tiene que desear invertir en el reino. Y si usted está ahorita limitado, usted no solo pídale al Señor una casa o no solo pídale al Señor un carro, pero pídale al Señor más, mucho más, para que usted pueda invertir en el reino. Y de la misma manera cualquier otro tipo de cosas, pero no podemos mendigar amor, no podemos mendigar que nos den más barato, no podemos mendigar que nos hagan favores como si estuviéramos tan necesitados. No es la actitud correcta, porque si Dios nos llamó a ser cabeza y no cola, si Dios nos llamó a que tuviéramos el poder y ejercer el poder para hacer las riquezas, si Dios nos llamó altamente favorecidos, si Dios nos ha amado de tal manera, si Dios nos ha perdonado de tal manera, si Dios está con nosotros, nunca se irá y nunca nos abandonará, ¿por qué nosotros tenemos que vivir como si fuéramos necesitados, como si estuviéramos hambrientos cuando el Señor nos pone a la mesa todo el alimento?
y espiritual, y me refiero, bueno, al alma, al cuerpo, a todas las necesidades de esta vida y aún para servirle. ¿Por qué estar mendigando amor cuando Dios nos llamó a perdonar y amar nosotros? ¿Por qué estamos mendigando que nos tomen en cuenta cuando Dios nos libró del rechazo y nos llamó altamente favorecidos? ¿Por qué estamos esperando que nos den cuando Dios nos llamó a dar? Porque Él nos dio de toda provisión en todas las áreas de nuestra vida. Así es que tenemos que tener cuidado con ello porque muchas cosas con las que crecimos o con las que este mundo nos ha enseñado son incredulidad y eso limita a Dios. Y como hemos dicho ya, Dios no se enoja, Dios no te condena porque Cristo nos redimió, pero Dios no va a poder ser glorificado a través de tu vida porque es la fe, es entender correctamente y creer correctamente, libre de la incredulidad, la que puede manifestar su gloria y su poder y permitir que el nombre de Dios en Cristo Jesús sea glorificado. Recuerda, tú no le puedes pedir a Dios que Él haga algo cuando Él te dijo que tú lo hicieras. Tú no puedes pedirle a Dios que te dé algo cuando Dios ya te lo dio. Y tú ya tienes todo de parte de Dios en Cristo Jesús. Dios ya no te puede dar nada porque te dio las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.